Buenas noches, algunos ya me conocen, yo soy Andrea Hernández y bueno, voy a estar presentando a nuestro ponente del día de hoy, que es Paulo, Paulo Hernández, perdón. No te preocupes. Bueno, Paulo Hernández es egresado de psicología, cuenta con enfoque gestal y también estudios en artes y ciencias, desarrollo de habilidades sociales. Como experiencia ha sido terapeuta auxiliar para adolescentes y adultos. También tiene experiencia en el área de psicoeducación, en el desarrollo de habilidades sociales y de desarrollo humano. Y además es promotor especializado en cultura y salud. Paulo, te damos la bienvenida. Muchísimas Esperamos que gracias. sea de agrado y que nos puedas compartir sobre este tema que resulta de mucho interés. Al final daremos un espacio para las preguntas, entonces les pido a los demás que si tienen alguna pregunta, la puedan ir anotando y al final abrimos micrófonos para poder preguntar o que las puedan poner en el chat para después compartirlas. Okay, bueno, pues muchísimas gracias. Iniciando con el tema, pues hablando del psicosocial y de las intervenciones sociales, vamos a tener que remitirnos un paso atrás para entender qué es exactamente esto del psicosocial y nos vamos a ir directamente a lo que es el tiempo y la relación que tiene con el individuo, con el ser humano. Dependiendo del autor que nosotros estemos buscando, pero tampoco quiero hacer esto demasiado, como le llamaríamos, demasiado técnico, vamos a dividirlo en 4 estratos del tiempo. El primero sería el psicobiológico, que es el tiempo que nosotros destinamos a nuestras necesidades biológicas, tales sean como el comer, el dormir, el ir al baño, que si bien son biológicas, también tienen una carga, digamos, psíquica, mental, emocional en cuanto a que se realicen o que no se realicen. Pensemos en cuando ya siendo la época de, bueno, el tiempo para la comida, nosotros no hemos comido y nos comenzamos a sentir mal, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las divisiones del tiempo. La segunda es el sociocultural y es el tiempo que nosotros estamos dedicando a la propia vida e interacción en la sociedad. Recordemos que como seres humanos somos seres y entes sociales y estamos en constante cambio y sobre todo en constante formación con otros individuos y esos individuos los encontramos en este espacio que vamos a llamar comunitario o de intercambio social, que también me ayuda a mí mismo a lo que es la formación de mi propia identidad. ¿Dónde puedo tener este tipo de espacios socioculturales? Cuando yo voy y visito a un amigo, cuando voy a la boda de una tía, cuando voy a la fiesta, cuando me reúno en otro tipo de actividades, ese es un espacio de tiempo sociocultural. Después tenemos el socioeconómico. Este se va a referir a todo lo que está relacionado con el tiempo empleado para conseguir algún recurso económico, ¿no? Si yo trabajo en X lado y ese lado me proporciona algún recurso para poder sustentarme o ser solvente, ese es el tiempo que yo le dedico a la parte socioeconómica. Estos 3 estratos de tiempo generalmente se van a llevar la mayor parte de mi día a día y el tiempo que sobra le vamos a llamar de ocio y de tiempo libre. Ese va a estar dedicado a actividades de disfrute y de elección personal. Más que nada van a ser estas actividades que ya fuera de todo lo que es lo psicobiológico, lo sociocultural o lo socioeconómico, son actividades que yo voy a elegir ese pequeño espacio, cantidad de tiempo en qué la quiero utilizar, que no tenga nada que ver con las otras. Si a mí me gusta salir a correr, pues correr va a ser una actividad de ocio. Si a mí me gusta ver alguna serie de Netflix, pues voy a ver alguna serie de Netflix, ¿no? La característica principal que va a tener este ocio y tiempo libre es que no es de carácter obligatorio, que va a ser muy distinto cuando ya siendo fin de año la empresa me invita de manera casi obligatoria a participar de una posada, que bien podría entrar en esta idea de una actividad de disfrute, está mediada también por lo que es la propia responsabilidad o pertenencia que tengo a la empresa o al lugar donde yo trabajo, ¿no? También podríamos catalogar ahí todas las actividades que sean como de compromisos sociales. Cuando me invitan a una fiesta, pues está fuera de lo que es el tiempo de ocio, ¿no? Únicamente vamos a encontrar aquí actividades que estén enfocadas a mi propio disfrute y de mi propia elección.
Y como característica súper fundamental de lo que es el ocio y el tiempo libre es que van a tener una cualidad de autoformación del ser, y el ser lo vamos a entender como este yo identitario que tiene una filosofía personal, una manera de hacer y de entender el mundo con el cual yo me relaciono, y que las mismas actividades de ocio y de tiempo libre me dan la oportunidad para formarme o reformarme, afirmar o negar lo que hasta ese momento he construido y que he identificado como lo que podríamos llamar el yo mismo. Entonces, de aquí la importancia del ocio y del tiempo libre que tiene para la propia vida de un individuo, ¿no? Cuando yo en algún momento de mi espacio de ocio comienzo a identificar situaciones o circunstancias que no me terminan de agradar del todo, es a la misma cualidad que me está ofreciendo ese tiempo de encuentro conmigo mismo. Y si yo de aquí quiero promover un cambio o mantenerlo, todo surge o gira en torno a partir de esta línea, que es la del ocio y la del tiempo libre. Me comentaron que iba a haber preguntas hasta el final, entonces si hay alguna pregunta por aquí, pues la guardamos al final. También lo que me gustaría de esta presentación es que sea no únicamente hablarles del circo social, sino también de empezar a promover o encontrar también otras actividades que puedan funcionar dentro de la teoría de lo que es el circo social. Entonces les preguntaría a los que nos están escuchando, ¿qué actividades de ocio y de tiempo libre puedo identificar yo en mi vida cotidiana, ¿no? Si me gusta tocar la guitarra, pues esa va a ser una. Si me gusta escribir, si me gusta leer, si me gusta tocar un instrumento, ese tipo de actividades tienen un nicho o un potencial para convertirse en una posible herramienta de intervención más tarde. Entonces, podemos usar este primer recuadro para identificar cuáles de esas actividades que yo practico entran en esta categoría del ocio y del tiempo libre. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en cuanto a lo que es el circo social. ¿Qué es el circo social? Lo vamos a entender como un proceso de enseñanza y aprendizaje que involucra en este caso específicamente las técnicas circenses y que tiene como finalidad la inclusión de personas en situación de riesgo social y el desarrollo de la propia comunidad. El circo social va a nacer aproximadamente en 1980 de la mano del Cirque du Soleil, con una subrama o una subcategoría del propio circo, que es el Circo del Mundo, si no me equivoco, que en un principio lo que hacía era usar a los propios talleristas para ir a lugares marginados con población con algún tipo de factor de riesgo social, involucrarlas en esta enseñanza dinámica del circo para que en algún otro momento se integraran a la misma comunidad del circo y de ahí poder darles, ¿cómo decirlo?, una mejora del panorama que tenían en ese momento. Obviamente, de ese tiempo a la fecha, pues la intervención del circo social se ha transgiversado demasiado y ha buscado nichos un poco más específicos, muchísimo más amplios. Cuando hablamos de circo, nos vamos a referir a cuatro cosas. Primero, al arte circense como tal, ¿no? Y esta va a involucrar alguna rama artística circense. Entre algunas de ellas puede ser el malabarismo, que es la manipulación de objetos, el funambulismo, que puede ser el caminar sobre una cuerda floja, un cable tenso, la danza aérea, el teatro, la comedia. Todas estas ramas que nosotros identificamos en relación al circo pueden ser potenciales para usarse dentro de una intervención de circo social. ¿Qué otra característica van a tener? Pues el artista como un maestro. Y aquí vamos a tener que la experiencia para el grupo que se aproxima al circo social es una experiencia lúdica, eso quiere decir una experiencia de aprendizaje a través del juego. Podríamos decir que esta intervención propone una pedagogía alternativa a las que regularmente conocemos o las que nos enseñan en la escuela, porque lo que involucra es el crecimiento experiencial de uno mismo y de potencial creativo que las personas que participan de estos espacios van descubriendo, tanto de su inclusión como grupo, de su inclusión en un ambiente social, que lo vamos a ver más adelante,
cómo he de descubrir sus potenciales técnicos de desarrollo de algún arte específico en relación al circo. También tenemos, bueno, aquí desarrollándolo un poquito más, el tallerista. ¿Qué requiere de un tallerista para poder tener un buen acercamiento al circo social? Vamos a hablar de dos formaciones que van juntas, que no se pueden desligar, que una es la formación en una rama de las humanidades. Cuando hablamos de humanidad nos vamos a referir a todas estas ciencias, que son la filosofía, la psicología, la antropología, la psicología, el trabajo social, que tienen como, vamos a decirlo así, como fundamento en torno a lo que es la vivencia humana. Otro tipo de ramas de formación serían difíciles digamos, llegar a inmiscuirse, a ser inmersivas en torno a lo que va a ser la dinámica de formación humana, porque no es su nicho principal en esta rama. No quiero decir que alguien que ha estudiado otra carrera diferente a estas no pueda involucrarse en el circo social, sino que le va a ser quizá un poco más difícil, ¿no? Por lo que estas mismas ramas pueden ofrecer. Y lo otro que también es necesario es una rama de formación artística. Si vamos a hablar de circo social, pues necesitamos a alguien que también sepa de actividades de circo social, que sea un artista y que tenga una formación como tal. Muchas veces he visto que como es difícil, bueno, si ya es difícil tener una de estas dos, pues más difícil es cumplir con ambas. También puede ser el caso en el que un grupo sea manejado por dos talleristas, uno que tenga así una formación en humanidades y otro que tenga una formación artística, ¿no? Tampoco vamos a decir que únicamente se debe de ser uno que domine las dos. Otra característica que va a estar relacionada con esto es... ¿Ahí alguien dijo algo? No. Es relacionado al grupo. Cuando hablamos de los grupos de interés para el circo social, prácticamente estamos hablando desde la infancia hasta lo que puede ser la adultez mayor. Como característica principal en la que nos vamos a enfocar es en la población que tiene algún grado de riesgo social. Y el riesgo social lo vamos a entender como un grupo social que se encuentra marginado, ya sea porque está estigmatizado, hablaríamos de personas que se encuentran en situación de calle, podría ser también un asilo de ancianos que está, digamos, olvidado, que no recibe muchas visitas. También podríamos decir poblaciones que son segregadas o grupos que son ignorados. También aquí pueden entrar muchas veces como vemos a los niños como sí parte de la sociedad, pero en un estrato más bajo, ¿no? Como con esta incapacidad de poder opinar, de poder proponer, de poder participar de manera activa en lo que es un intercambio social, ¿no? Y todo esto va a tener una relación directa con la comunidad. Las propias características que tenga la comunidad van a ser las características que nos arrojen los riesgos que podemos encontrar en diferentes grupos o estratos de la sociedad que estemos trabajando. Luego nos vamos a ir a esta parte social. El fuerte del circo social como tal va a ser el propio poder de la vinculación. Va a ser una vinculación artístico-participativa de quienes estén participando del grupo social, de los recursos, las herramientas que aprendan a partir de técnicas artísticas, cómo las van a usar para representar ya sea vivencias, las propias vivencias comunitarias desde la experiencia de los participantes, para quien en otro momento van a ser los espectadores, pero esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. De nuevo, si tienen alguna duda, pues váyanla anotando. Aquí, ¿qué puedo identificar? Si, por ejemplo, yo ya identifiqué que tengo una actividad de ocio y ya me hice un listado de cuáles practico, lo que puedo comenzar a hacer aquí es comenzar a encontrar qué beneficios puedo obtener yo de dichas actividades. Les pongo un ejemplo, cuando yo me encontraba en la preparatoria fue que comencé a acercarme a esta actividad del malabarismo y por propia experiencia de practicar el malabarismo me di cuenta de que me volvía más resiliente, me volvía más seguro de mí mismo, me volvía más persistente, ¿no?
estas características que se van a estar asociando a la práctica de una actividad de ocio, artística, deportiva, educativa, de lo que sea, van a ser los posibles potenciales que yo como tallerista puedo inculcar al grupo que yo esté viendo, con el grupo con el que yo me esté desarrollando. Es una parte muy, muy importante. Y luego tenemos como estrechamente de la mano la parte psicosocial, porque si no, no sería psicosocial. Aquí lo que vamos a estar conociendo es la interconexión entre los procesos psicológicos, es decir, esta parte de cómo me formo en la sociedad en la que me encuentro, qué aprendo, qué me enseñan, qué papel tengo, cómo es que mediante mi yo experiencial me voy a estar relacionando directamente con el entorno en el que a mí me tocó vivir. Y esta relación no es unidireccional, va en ambas direcciones. Cómo yo afecto a la sociedad con mis propias acciones y cómo la sociedad, como es y como sus elementos funcionan al mismo tiempo, me termina afectando a mí. Entonces el circo social va a tener o va a intentar de alguna o de otra manera, a partir de sus intervenciones, ir modificando el entramado de relación psicosocial que hay, en este caso, entre un grupo que recibe una formación artística y un impacto que va a tratar de ir generando a nivel social de quienes van a ser espectadores o de quienes estén circundantes al propio proceso del circo. Vamos a hablar aquí de una parte psicológica, que es la del yo identitario, de el individuo inmerso en la sociedad en constante formación y en constante aprendizaje y cambio. Vamos a tener esta parte aquí de lo social. Somos personas, somos humanos, es imposible que estemos desvinculados los unos de nosotros y hay que reconocer que aunque yo no tenga interacción directa con todas las personas que están en mi comunidad, de una u otra manera formamos parte de este mismo entramado que es la sociedad. Ok, dentro de lo que es la comunidad, que podríamos decir de alguna manera que es la suma de estos dos, de mala manera, vamos a encontrar como características la interacción entre los propios individuos, cómo es la relación entre los propios individuos, que eso me va a dar un pie a comenzar a darme información sobre las propias situaciones de riesgo social, que me va a crear después a las personas en situación de riesgo social en esta interacción. Podemos estar hablando aquí de inseguridad, de contaminación, problemas con tráfico de drogas o la violencia y un montón más. Recordando que las características de cómo la propia comunidad presente sus propias situaciones de riesgo van a ser de ahí los nichos o los grupos de personas que vamos a estar interviniendo, ¿no? Aunque pasaríamos, si esto queda claro, pasaríamos después a qué es lo que lo compone. ¿Qué hace al circo social como tal? Vamos a dividirlo en 5 partes. La primera va a ser a nivel individual, que es el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Por qué se desarrollan habilidades sociales? El individuo o los participantes van a estar juntos en un grupo y en la propia interacción con el grupo, el simple hecho ya de estar en el propio grupo, cumpliendo actividades, divirtiéndose, desarrollando, viendo cómo es que van creciendo en su desarrollo y crecimiento artístico, van a estar de una o de otra manera, casi por obligación, desarrollando algún tipo de habilidad social para la interacción con su propia comunidad, ya sea desde el enseñarle a alguien más lo que yo no sé, desde el prestar algún juguete, ayudar al que le cuesta trabajo, ese tipo de actividades inmersas en el grupo están desarrollando, están propiciando que los propios individuos ya estén generando un proceso de desarrollo de habilidades sociales. La comunicación, la expresividad, el autoconcepto, la autoestima, se están gestando desde el mismo proceso, desde el mismo momento en el que hay un grupo reunido por un mismo fin, que en este caso es un taller.
va a haber un descubrimiento de potenciales. Lo interesante que tiene aquí el practicar una actividad artística es que a veces parece que nos da, digamos, bofetadas a nosotros mismos porque requiere de una constancia, requiere de una práctica, requiere de una entrega respecto a poder realizarlo de una manera competente. Por el simple hecho ya de que un niño que esté comenzando a aprender una actividad que antes, semanas atrás, le costaba trabajo, comienza a moverle un chip por dentro y comienza a hacer que se vaya dando cuenta de lo que sí es capaz de hacer, de cuáles características del mismo no conocía, pero que a través de esta práctica está comenzando a renovar, está comenzando a revivenciar a partir de la propia interacción con la actividad artística en sí. Y sobre todo va a haber un crecimiento personal en dos aspectos muy grandes. Uno que es el nivel técnico. El muchacho, el niño, la niña a, va a darse cuenta de que está aprendiendo una habilidad técnica de la que puede dar constancia porque va a ver su propio crecimiento en el tiempo, se va a comparar al inicio de cómo estaba y cómo se encuentra ahora en este momento. Y otra parte de lo que es el desarrollo psicosocial, cómo se comienza a ubicar él mismo como un ente capaz de participar, capaz de opinar y capaz de manifestarse a partir de la actividad que se encuentra realizando, que esta la vamos a ver un poquito más a nivel social, pero que no deja de estar conectada. Aquí es donde cada actividad artística comienza a proponer diferentes grados o diferentes áreas de crecimiento, de desarrollo. Por ejemplo, la danza aérea va a promover la conciencia corporal, el desarrollo de la actitud física, el teatro va a promover la autoimagen, la perseverancia, el miedo al fracaso va a ir disminuyendo. El malabarismo, como ya se los comenté, va a promover la resiliencia, va a promover el esfuerzo, la constancia, la perseverancia. Ese tipo de actividades es lo que van a ir formando y reformando a quienes estén practicando o quienes estén incluidos en lo que es el círculo social. A nivel de grupo, ¿cómo funciona esto? Vamos a hablar primero de una identidad grupal, ya sea desde el nombre, desde la casa, el espacio que nos permite poder reunirnos y tener las actividades como tal. El mismo grupo va a ir gestando una sensación de unión, de interacción con todos, en el que se va a identificar no solo a él como participante, sino a todos los demás como involucrados en un mismo fin, en un mismo proceso, que es el propio aprendizaje de lo que es el, la propia vivencia, la experiencia que es del circo. Obviamente esto es muy gradual. Esperaríamos que en la primer clase nadie se conoce, no saben ni cómo se llaman, solamente saben que están aquí porque eh, van a practicar alguna actividad circense, ¿no? Y cómo pasar de ese distanciamiento entre individuos a comenzar a generar ese sentimiento de unión y de cohesión a partir de la propia práctica de la actividad, ¿no? También tenemos el intercambio de experiencias en base al propio crecimiento. Como estamos poniendo diferentes individuos, cada uno va a aprender a diferentes ritmos. Entonces, como talleristas, lo que podemos apoyar, y es necesario también apoyar esto en los muchachos, es que vean su progreso de manera individual y no grupal, porque siempre va a haber un alumno que aprende más rápido, uno que aprende un poquito más lento y otro que aprende a nivel intermedio. Y no se trata de comparar, se trata de ir poniendo constancia para ir viendo cómo es que estos propios procesos de aprendizaje los comienzo a ver yo, no en comparación con otros, sino yo en comparación con el lapso de tiempo de semanas atrás, meses atrás, de cómo voy a ir mejorando en las propias actividades que voy realizando y en los propios procesos que voy mejorando. Y también hay una fuerte pauta en lo que es el apoyo emocional.
las actividades son difíciles y se espera que también sean difíciles por lo complejo que pueden llegar a ser. Puede pasar básicamente de todo aquí, ¿no? Como sentir el fracaso, sentir que la mejora nunca llega, o el sentir que esto no es lo que yo espero. En este tipo de momentos, el tallerista, con esta formación que tiene, va a tomar esas instancias, esos momentos en los que estas etapas del apoyo emocional surgen para reanimar, para acompañar, para mostrar que el grupo está ahí para apoyar en los momentos difíciles y que el propio individuo pueda reaprender a partir de lo que siente y volver a aplicarlo en lugar de abandonarlo. En esta idea de que va a ser completamente difícil, pues va a ser menos difícil entre más lo vaya intentando. A nivel social, ¿qué es lo que está promoviendo el círculo social? Esta sí es una parte súper obligatoria y que a veces da un poquito de miedo, que es la parte de la presentación. Dependiendo del tipo de manejo que estemos teniendo aquí, bien puede ser 3 meses, 6 meses, un año, una sola sesión, ya depende de las posibilidades y de disposiciones del espacio que el tallerista disponga. La presentación lo que involucra es la muestra activa de lo que el grupo logró aprender durante todo el proceso que se trabajó en el círculo. Y está digamos, subdividido y mediado por un montón de partes. En algún momento, la presentación se ve como algo lejano, si se les menciona, y conforme se va acercando, comienza a crecer un poquito la sensación de los nervios, la sensación de no voy a poder, de todavía no me sale, me van a ver mi familia, la abuelita. Y esta parte, en algún momento, por la propia cercanía, va a promover dos cosas: la unión del propio grupo y la propuesta de qué es lo que ellos quieren presentar, cómo lo quieren presentar y qué quieren presentar. Aquí muchas veces vamos a usar esta parte de la presentación para hacerlo tematizado. Si nosotros veíamos acá arriba esta parte de las situaciones de riesgo social, pues podemos hablar previamente con el grupo sobre qué parte de todos estos, digamos, situaciones sociales ellos notan y cuáles les gustaría dar una interpretación personal de cómo las perciben, de cómo las vivencian, para ir armando una presentación que tenga este enfoque mostrativo de experiencia de cómo yo y como grupo nos estamos relacionando y cómo sentimos esta parte. Que la propia comunidad también la siente, solo que está dispersa, ¿no? No es comunitaria todavía. También va a promover el intercambio comunitario. Ya el día de la presentación se va a informar a la comunidad de que tal fecha, en tal lugar, los niños y las niñas, los adultos, el grupo va a armar una presentación. Entonces va a haber toda una movilización social y se va a convertir en un espacio de intercambio. Ya sea que yo tenga o yo no tenga hijos o hijas en este taller, por el simple hecho de participar activamente, yo ya estoy promoviendo dos cosas. Una, la cohesión comunitaria, si es que en mi propia colonia, en mi propia sociedad no lo hay, pues aquí ya lo estoy promoviendo. Y segundo, la presentación tematizada de el propio proceso, en la propia dificultad social que yo estoy representando a partir de aquí. Y también la finalidad de la presentación es que los propios chicos vean el crecimiento que han tenido a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? No solo para ellos, sino también para quienes los han estado, digamos, viendo desde lejos, ¿no? El qué han logrado y de qué son capaces. Aquí es donde todo esto se termina por reafirmar. Y obviamente va a haber una resignificación del grupo, ¿no? De lo que somos capaces de lograr como grupo unido
en una línea de tiempo que todos nosotros compartimos, ¿no? Que es muy diferente a lo que yo pude haber logrado estando solo, ¿no? Ok, cuando hablamos de sesiones, y aquí depende mucho de cómo me guste a mí trabajar las sesiones o de qué me estén pidiendo o hacia qué lo quiera enfocar o también de la propia actividad que yo esté realizando. Obviamente diferentes actividades artísticas requieren de mayor o de menor línea de tiempo. Yo en lo personal lo trabajo por 2 horas y un aproximado de cómo yo divido la sesión puede ser una bienvenida y una actividad de inicio. La bienvenida siempre es súper importante cuando estamos en una primera relación con el grupo, porque recordemos que todos llegan, como el primer día de clases del primer grado de la primaria, nadie se conoce, no saben ni cómo se llaman, nada más saben que algo se va a hacer aquí, ¿no? Entonces, en ese espacio, el tallerista lo que va a proponer o lo que va a hacer es comenzar a unificar al grupo de estas sensaciones de yo no conozco a nadie, comenzar a generar en el propio grupo la sensación de pertenezco a, los conozco y sé que si me pasa algo, ellos mismos me pueden apoyar. Ah, después de que ya hay una actividad de bienvenida, una actividad que permita el intercambio, el acercamiento y la interacción, se pasa a lo que es la actividad artística y su práctica. Obviamente no se puede ir directamente de lleno a practicar una actividad, se requiere de una preparación dependiendo de cómo la propia actividad nos lo requiera, ya sea de concentración, de ejercicio, de estiramiento, si es que así lo requiere, y después pasar a realizar la propia actividad. Van a ser actividades que tengan temas muy específicos, que involucren un subnicho del propio aprendizaje de esta actividad artística. No sé, si es el teatro, pues en una entrada se va a ver lo que es la presencia corporal, la respiración, el manejo de lo que es la voz, la concentración, etc. No vamos a ir directamente a poner al niño, a la niña, al participante sobre un escenario a que interprete algo porque nos estamos brincando muchos pasos y vamos a repercutir negativamente en este crecimiento porque se va a sentir o muy frustrado o sumamente atacado por lo que representa la actividad a un nivel anímico. Y vamos a tener después una actividad de cierre. La actividad de cierre permite dos cosas. Uno, el intercambio de experiencias de cómo me sentí yo en relación a la práctica, cómo me sentí yo con mis compañeros. Y aquí en el mismo cierre, por el uso de metáforas, de analogías, es que podemos convertir la propia experiencia y transformarla en eh, ¿cómo decirlo?, en un conocimiento que sea útil o, sí, útil en cuanto al nivel, vamos a llamarlo, en cuanto a la interacción social. Voy a poner otro ejemplo con el malabarismo. Muchas veces vamos a ver que el propio niño o el propio participante, perdón por decir muchas veces niño, se frustra con la propia práctica. Si nosotros utilizamos el propio proceso de cierre para hacer una metáfora, una analogía en el que yo involucre el esfuerzo como un medio que me va a ayudar a alcanzar una meta, va entonces el participante a poder llevarse ese aprendizaje para otras actividades que no estén ya directamente relacionadas con el propio malabarismo, porque si llega a pasar, y eso también es importante decírselo a los padres, que muchas veces meten a sus hijos a practicar ese tipo de actividades pensando en que después lo pueden usar como un recurso económico a futuro, ¿no? Es decir, si mi hijo o si el participante estudia X actividad artística, en algún otro momento de su vida va a poder usar lo que aprendió como una posibilidad de trabajo. Ok, sí, sí es válido, pero no es precisamente lo que se está buscando. Estamos utilizando el recurso artístico como una herramienta de autodescubrimiento y de
eh, reafirmación social del propio individuo. Digamos, a fin de cuentas, pues cada quien se queda con lo que aprendió, pero no es la idea que simplemente formar artistas por el hecho de formar artistas. Ok, a nivel de evaluación, esto es si se requiere una evaluación. Muchas veces, si se quiere sacar alguna, digamos, algún estudio, alguna investigación relacionada con esto, pues es necesario tener digamos, parámetros con los cuales estemos midiendo qué es lo que se está aprendiendo y qué es lo que se está logrando. Que suena un poco extraño el cómo se puede medir, digamos, algo dentro del circo cuando son más bien cosas técnicas lo que se está logrando. Pero bueno, ¿cómo se hace? Se van a usar lo que son los indicadores, y los indicadores los vamos a dividir en dos componentes, los dos componentes de toda la vida, que son el técnico y el psicosocial. A nivel técnico, los indicadores nos van a dar una idea de qué tanto el participante domina, entiende o es capaz de emplear los elementos que ha aprendido. Y lo podemos ir dividiendo. Lo que más comúnmente se hace es plantear una actividad súper específica como, no sé, la interpretación de una emoción. Puede ser una, ¿no? Y puntuar en una escala Likert que también es capaz de hacerlo, y así con, con la cantidad de indicadores que el tallerista crea necesarios. Y en cuanto a lo psicosocial, podemos tener también indicadores para el desarrollo de lo que es el grado de desarrollo que el participante tiene respecto a la adquisición de habilidades sociales, por ejemplo. Promueve la participación del grupo, promueve el intercambio, el orden, eh, participa activamente en clase, aplica lo que aprende en la vida cotidiana. También pueden ser indicadores que nos van a estar dando una idea de cuánto se ha avanzado, cuánto se ha crecido en este tipo de espacios. Lo podemos hacer en la cantidad de momentos que nosotros consideremos, una sola vez al final, al inicio o al final, al inicio, a nivel intermedio y también al final. También cuando sea el final y ya se esté en la parte de la propia presentación, se pueden utilizar también indicadores para el propio público, que pueden ser el cómo percibe a los participantes después de toda su formación, eh, y cómo los resignifican. Había por ahí un trabajo narrativo de Isaac Sánchez Castellanos en un libro que es Crónicas de Circo Social, en el que describe cómo trabajó el mismo proceso del circo social con una clínica, un centro de rehabilitación en adicciones, y cómo es que los formó para que aprendieran las ramas artísticas de teatro, zancos y malabarismo, si no me equivoco. Y cuando se hizo la presentación, él les preguntaba a las personas cómo es que veían que esta población trabajara este tipo de actividades. Y él encontraba, o mejor dicho, encontró que resignificaba cómo la propia sociedad veía a este grupo de individuos que antes podríamos pensar que, digamos, era un grupo marginado, ahora comenzaba a resignificarse como un grupo con potenciales artísticos que no se imaginaban que eran posibles a través de ese tipo de actividades, ¿no? Ok. Y los indicadores lo que van a hacer es recolectar las experiencias del grupo y con la propia comunidad. También lo que puedo hacer en cuanto a recolección de información no es únicamente la parte digamos, partes cuantitativas, sino también las cualitativas, referente a cómo es que el grupo llega un día, cómo se siente un participante y cómo se va. Tan simple como eso puede irse escribiendo un diario emocional del propio progreso del grupo, y por medio ya de un análisis de texto, ir viendo cómo es que mejora a partir de la experiencia, la propia sensación o el bagaje emocional en esta práctica, ¿no? Y bueno, eso sería al menos la parte en cuanto al circo social y sus intervenciones como herramienta interventiva.
esperaría que tuvieran muchas preguntas porque las preguntas nutren muchísimo más que la presentación en sí. Muchas gracias, Paulo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiera ya sea ponerla en el chat o damos el espacio también para que puedan abrir su micrófono y puedan preguntarlo. Emanuel, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero, bueno, primero felicitarte por la charla. Pues quiero que nos compartas tu trabajo, cuáles son con los grupos que has trabajado, cuáles son las experiencias más significativas que has tenido. Creo que eso nos va a enriquecer mucho. Ok. Bueno, voy a ir en orden. El primer grupo que me tocó trabajar fue en la universidad. Yo tenía esta idea de, bueno, yo ya para la época de la universidad malabareaba en un circo y también estudiaba teatro en el mismo circo. Y me di a la tarea de ir leyendo, de ir investigando cómo es que la práctica artística beneficia a nivel emotivo, a nivel psicológico a los participantes, ¿no? Y abrí un taller. Esperaba que no ingresara nadie porque ya en la universidad todos tienen los horarios súper comprimidos, pues. Y resultó que fue en primera instancia una buena cantidad de personas. Y en un segundo momento me comenzaba a dar cuenta de que los propios participantes que no se conocían, que eran de grados diferentes, comenzaban a platicar, a reunirse fuera de los propios espacios del taller y comenzaban a invitarse a salir, invitarse a pasear, a convivir o a malabarear ahí mismo entre los pasillos, ¿no? Entonces, ahí de entrada me comenzaba a dar cuenta de que el propio proceso unifica personas y nos permite conocer individuos con nuestros propios gustos, que comparten intereses más o menos similares y que es un espacio para conocer diversidad de personas. En otra ocasión me tocó eh, realizar un taller era un orfanato para adolescentes en el que se me pidió darles una sola clase, un solo taller de teatro y de movilidad corporal eh, para ¿cómo se llama? Para un evento en específico. Lo que sucede con ese tipo de poblaciones es que se encuentran mayormente olvidados o no tienen algún tipo de interacción con otras personas fuera de lo que es el orfanato. Entonces, el ver que a pesar de que ellos se conocían de años, el ver cómo es que una práctica artística los motiva, los hace sonreír, hace que participen, hace que hagan cosas que en otro contexto se les serían demasiado extrañas o muy inusuales, los termina por unificar todavía más. Entonces yo recuerdo que al final de esa intervención que tuve ahí con ellos salían haciendo bromas, haciendo chistes, alguna de los trabajos o de las actividades que se realizaron, ellos las continuaban haciendo y se veía que lo disfrutaban. Pues eh, otra que me tocó hacer, pero esta ya fue una presentación como tal, me tocó a mí participar, fue allá en la colonia de Huentitán, en donde se nos invita a otros artistas a hacer un evento con temática navideña. Y lo bonito de esta parte es el hecho de presentar y de ver cómo las personas se aglomeran o se reúnen, van familias completas que disfrutan de un espectáculo, que intercambian, que aprovechan para verse, para saludarse y que la misma puesta en escena tiene la oportunidad de reunir personas o de reunir individuos para ir generando estas experiencias de intercambio, ¿no? Eso siempre me llena cada vez que lo recuerdo y esas son algunas, pues, de las que me ha tocado presenciar. Una última antes
de que se me olvide, es con otro grupo que ya es mi nicho de trabajo. Los he visto ya desde casi 2 años, entonces como tallerista, con un grupo con el que tienes tanto tiempo, los puedes ver crecer desde tanto, digamos, psicológicamente como a nivel de los grados artísticos que van logrando, ¿no? Esa parte también llena bastante, pues el ver cómo eres parte también del crecimiento afectivo que un individuo pueda tener. Qué interesante, Paulo, lo que nos compartes. Creo que el arte siempre permite expresar y explorar más. No sé si alguno más tenga algún comentario o pregunta, incluso experiencia, ¿no? Yo creo que en algún momento todos hemos llegado a vivir algún tipo de esta experiencia. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Yo tengo otra pregunta. Dinos, Emanuel. Quiero preguntarte por los grupos, si estás familiarizado con los grupos que están trabajando circo social aquí en Guadalajara o en Jalisco. ¿Quiénes son los que están trabajando y qué experiencias conoces de ellos? Uy, experiencias. Nada más conozco a uno que estuvo en algún momento relacionado con Machincuepa. Machincuepa está ubicado en el DF, sí, sí está ubicado en el DF y hace una escuela de circo social como tal. No he ido como tal al DF, pero conozco a uno de quienes fue sus talleristas en ese momento. Entonces, la experiencia que se puede tener de un tallerista para con otro es el intercambio de cómo se vivencia el propio circo social, ¿no? Porque no se puede, y eso sí me quedó muy claro, no se puede ser un tallerista o no se puede dar pie a formarse a uno como tallerista si no se disfruta lo que se hace, si no se tiene este amor por el arte, si no se tiene este compromiso con el crecimiento, el crecimiento individual y grupal. Eso nunca puede faltar para alguien que se dedica a esto. Otros que no he tenido la oportunidad de visitar, está el Circo del Mundo en Chile y, ay no, me están fallando los nombres. Y hay otro montón que tienen nombres que ya no están relacionados directamente con el circo social, pero sí que tienen la misma idea o el mismo concepto. Había uno por allá en Argentina que también se llama la escuela de la calle, si no me equivoco, que tiene la misma idea, pero es un poco más formativo, más educativo, y que recoge a individuos en riesgo social de marginación, de violencia en la calle. Pero sí, como tengo, digamos, poco tiempo, relativamente poco tiempo trabajando con esto, pues todavía me empiezo a involucrar, me empiezo a relacionar con ellos. Ahí se las debo. Muchas gracias, Paulo. ¿Alguien más que guste hacer alguna otra pregunta o comentario? Todos están muy callados hoy. Si no, yo tengo otra. Aviéntatela, porque Tengo muchas. tú dale. Ahora con el tema del distanciamiento social, ¿cómo te ha ido a ti con tu grupo? Buena pregunta. ¿Y cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para mantener
el tema de el trabajo con el taller. Se hacen dos cosas. La primera fue durante el pico de la pandemia, donde sí de plano no se podía hacer ninguna actividad. Comenzamos a trabajarlo de manera digital. Teníamos ya grupos por talleres, y del mismo grupo subíamos actividades relacionadas a la práctica, ¿no? Obviamente eran clases muchísimo más pequeñitas, pero no queríamos dejar de lado la práctica artística que tenían los muchachos, los participantes. Y también íbamos ahí en cada cierto tiempo, pues compartiendo las experiencias que teníamos desde casa o las dificultades que íbamos teniendo, tratando de que fuera lo más parecido a lo presencial que podíamos tener dentro de esta cajita, de este cuadrito, ¿no? Del, del Internet. Ya después que se permitió un poquito más reanudar las actividades, pues bajamos la cantidad de grupos y comenzamos a usar todos cubrebocas y asistir en horarios más dispersos, ya una vez que se pudo, digamos, juntar un poquito más de personas. Que no sigue siendo lo mismo, pero se va acercando a lo que era lo mismo hace tiempo. Emanuel, ¿tienes alguna otra pregunta o algo más que quieras realizar? Otra pregunta. Digo, te pregunto a ti porque es el que ha estado preguntando más, ¿no? No, gracias, Andrea. Ya no. ¿No? Así no, así no. Muy bien. Yo sí. Muy bien. Un comentario antes de que se me pase. Muchas veces vamos a dejar pasar, así lo pienso yo, vamos a dejar pasar oportunidades para realizar actividades similares a las del círculo social que les mencionaba hace rato, con estos hobbies o con estos pasatiempos que yo pueda llegar a tener y de los cuales yo he aprendido, puedo dar pie de que me han enseñado algo y ahí mismo esos mismos actividades o hobbies puedo, si las pienso bien, comenzar a hacer propuestas para comenzar a armar un grupo, comenzar a hacer una intervención desde donde yo vivo, desde donde yo estoy. Aunque no sea precisamente un gran conocedor del tema, el hecho de que yo conozca y el hecho de que yo tenga una formación que me permita el intercambio y el flujo de experiencias, me ayuda a que esto mismo se pueda, digamos, hacer desde otros nichos del conocimiento. ¿Qué podría acomodarse ahí también? Actividades como el ciclismo, la jardinería, los huertos urbanos, el coleccionismo, ese tipo de actividades también me están dando un nicho que, si bien es distinto de entrada, es la misma idea que el psicosocial, pues, y que desde mi punto de vista se deja pasar de lado o no se nos forma también para ir trabajando en este espacio que es el ocio y el tiempo libre, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por ese comentario. Creo que ayuda también a tener otra perspectiva, ¿no? O ver, comprender quizás un poco más. A tener más preguntas también, ¿no? Vamos viendo. Alguien que le quiera preguntar o hacer algún comentario. Emanuel, ya te vi con la cara. Hola, No, hola, yo tengo el Betty, teléfono levantada. Betty creo que tiene una pregunta. Sí, más Adelante, que Betty. comentario. Gracias, Andrea. Pues, hola, Ulises, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Sí, mira, principalmente como retroalimentar un poquito parte de tu exposición porque no tuve la oportunidad de escucharla toda.
pero sí quiero comentar que a mí me parece toda una originalidad tu trabajo. Poder combinar esa pasión que tienes por el arte circense y la psicología me parece algo brillante. Creo que esto es algo que tú lo acabas de puntualizar acerca del amor que sientes por hacer esto y cómo se necesita este gran ingrediente para hacer algo con esa pasión, ¿no? Entonces, pues, felicitarte y decir que esto tenga todo el progreso necesario, porque creo que para muchos jóvenes hacer este tipo de actividades les redunda en una vida mucho más saludable mentalmente. Entonces, un abrazo, mis felicitaciones y otra vez al colectivo Fraternidad, enviarles a todos un abrazo. Muchas gracias por tu participación, Ulises, y que estés muy bien. Muchísimas gracias, Berta. Ay, qué bonito. Gracias, Betty. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quiera realizar, han estado muy callados el día de hoy. Te agradecemos nuevamente, Paulo, por tu ponencia. Creo que fue bastante interesante. Creo que es un tema que necesita ser más visto y más escuchado por todos para que tenga realmente ese impulso, ¿no? Agradecemos de antemano tu participación, que nos hayas brindado esta información. Y bueno, les invitamos a todos al día de mañana a la clausura de la Semana de la Salud de Chillán, que estarán presentando casos por ahí, 3 casos. Ya me hizo ahí la seña, Emanuel. Ahí va, 3 casos. Uno, bueno, son aplicaciones de la terapia breve sistémica. Uno es un caso de manejo de la ira, otro de violencia intrafamiliar y otro de estrés postraumático en miembros de una familia, sobrevivientes a un secuestro. Entonces va a estar interesante. Muy bien, pues con esto cerramos la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos su presencia, a ti, Paulo, tu aportación del tema. Muchas y bueno, gracias. que tengan muy buena noche y los esperamos el día de mañana. Adiós, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias, Andrea de la Rosa. Adiós a todos. Adiós, Betty. Ahí está la mano de Betty. Bye, bye. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.